Imagina un mundo que solo se puede descubrir como un infierno. Las nubes de ácido sulfúrico se mueven a la velocidad del sonido. El plomo e incluso el zinc se derriten aquí. El azufre se evapora aquí. E incluso el dióxido de carbono se convierte en algo que la física moderna no puede explicar. ¿Es un exoplaneta distante a millones de años luz de distancia? No, esto es Venus. Y podemos ver este infierno todos los días cuando miramos al cielo. Y esto es un verdadero infierno, aunque parezca tan pequeño. Es difícil imaginar un lugar que sea tan incompatible con la vida. ¿Pero es así? ¿O no? Los descubrimientos recientes agitaron a la comunidad científica y reavivaron su interés en Venus. ¿Existen realmente nuevas teorías que expliquen el origen de estas extrañas criaturas tomadas por la estación en la superficie del planeta hace medio siglo? Espera un minuto, ¿dije criaturas? Has oído bien, lo sé, esto suena intrigante. Así que emprendamos este emocionante viaje. ¿Qué se encontró en Venus? Durante mucho tiempo, Venus y la Tierra fueron consideradas hermanas, ya que son similares entre sí y muy cercanas. De hecho, nuestro vecino más cercano tiene mucho en común con la Tierra. Venus es el objeto más brillante y visible en el cielo nocturno después de la Luna. Es curioso que Venus no tenga descubridor, precisamente por su gran visibilidad y su brillo. Es imposible decir quién descubrió Venus primero y cuándo sucedió. Sin embargo, conocemos los nombres de los primeros investigadores del planeta. Venus está tan cerca de nosotros que incluso un pequeño telescopio sería suficiente para rastrear el cambio en las fases planetarias. Galileo fue el primero en hacer esto, y el 6 de junio de 1761, Mikhail Lomonosov descubrió que Venus tiene una atmósfera cuando el planeta pasó por el disco del Sol. Y solo entonces los astrónomos descubrieron más y más detalles interesantes al respecto. La distancia más cercana de la Tierra a Venus es de 38 millones de kilómetros, y la más lejana tiene 261 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, la distancia mínima de la Tierra a Marte es de 56 millones de kilómetros. Por lo tanto, Venus sigue siendo el planeta más cercano a nosotros, aunque existe la falsa creencia de que el vecino más cercano es Marte. Y el diámetro de Venus es de 12.104 kilómetros, que es solo 600 kilómetros más corto que el diámetro de la Tierra. Y la fuerza de gravedad es casi la misma que en nuestro planeta. 1 kilogramo en Venus pesará 850 gramos. En términos de composición química, el planeta es similar a la Tierra, es igual de rocoso y tiene los mismos elementos químicos. Venus no tiene satélites y esto es bastante raro en los planetas del sistema solar. Además de Venus, solo Mercurio no tiene satélite. Incluso hay una teoría que sugiere que en el pasado lejano, Mercurio podría haber sido el satélite de Venus, pero luego se separaron. Si Venus tuviera satélites más pequeños, solo podría haber sido en un pasado lejano, y probablemente cayeron en su superficie hace mucho tiempo. No hay nada fuera de lo común aquí. Un destino similar le espera al satélite de Marte, Phobos. Después de 50 millones de años, caerá sobre la superficie de Marte o será destruido por las fuerzas de mareas y formará anillos como los que están cerca de Saturno. No hay claridad con los satélites, pero algo grande cayó sobre Venus, y más de una vez. Todos los cráteres de Venus son muy grandes, de al menos 2 kilómetros de diámetro. Esto se debe a que solo los grandes meteoritos pueden llegar a la superficie del planeta a través de la densa atmósfera de Venus. El resto inevitablemente colapsará y se quemará. Un análisis de los mapas de radar de Venus mostró que su superficie es bastante joven. El 90% está cubierto de lava basáltica solidificada. De hecho, enormes llanuras se formaron como resultado de la actividad volcánica.
Hace aproximadamente de 300 a 500 millones de años, el planeta experimentó algún tipo de evento que provocó que casi toda su superficie se inundara con flujos de lava. Todavía hay miles de volcanes activos en Venus, y las montañas más altas alcanzan una marca de 11,3 kilómetros. Esto es casi 2,5 kilómetros más alto que nuestro Everest. Pero en general, el relieve de Venus es bastante típico de planetas como la Tierra. Pero hasta allí llegan las similitudes. Venus tiene su propia tranquilidad, y en muchos sentidos no es como todos los demás. Gira alrededor de su eje en dirección opuesta a la de los otros planetas del sistema solar, de este a oeste. Y es muy extraño, solo otro planeta, Urano, gira de esa manera. Venus tarda hasta 243 días terrestres en completar una revolución alrededor de su eje, pero su periodo de órbita alrededor del Sol es de solo 225 días terrestres. Resulta que un día en Venus dura más que un año. Aunque es raro, hay un cambio de día y de noche en el planeta. Sin embargo, las estaciones ni siquiera están destinadas a cambiar. Venus casi no tiene inclinación axial, solo un poco más de 2 grados. Pero las condiciones en el planeta hacen de Venus, si no la hermana de la Tierra, ciertamente su primo segundo. Lo que difícilmente puede llamarse un clima de Venus fue perfectamente descrito por Dante. Si hay un infierno, entonces ciertamente está en Venus. La atmósfera de Venus se compone principalmente de dióxido de carbono, que representa el 96.5% de su volumen, y nitrógeno. Es extremadamente denso, por lo que la presión atmosférica en la superficie es alucinante. Es 90 veces más alto que en la Tierra al nivel del mar. Esto es aproximadamente equivalente a la presión que se encuentra a una profundidad de 1 kilómetro en los océanos de la Tierra. Pero eso está en el océano, y en Venus tal presión está en la superficie. La enorme presión atmosférica conduce a algunos fenómenos interesantes en las capas inferiores de la atmósfera. Literalmente presiona dióxido de carbono en la superficie con tal fuerza que adquiere las exóticas propiedades de un fluido supercrítico. Este es un estado especial de agregación que no es ni un gas ni un líquido y tiene las propiedades de ambos. Una cantidad tan enorme de dióxido de carbono en la atmósfera crea un efecto invernadero devastador. La temperatura superficial alcanza los 470 grados Celsius. Esto es suficiente para derretir plomo, estaño e incluso zinc. Los vientos que soplan al nivel de las nubes venusianas más altas alcanzan los 380 kilómetros por hora. Esto supera la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre. Las nubes de Venus tardan 4 días terrestres en completar un círculo alrededor del planeta debido a los fuertes vientos que soplan constantemente. En la superficie la velocidad del viento es mucho menor, alcanzando solo unos pocos kilómetros por hora. Pero debido a que la densidad atmosférica es tan alta, esta velocidad es suficiente para transportar fácilmente polvo y pequeñas piedras sobre la superficie como un flujo lento de agua. Las nubes de Venus son muy densas y consisten en gotas de dióxido de azufre y ácido sulfúrico. Reflejan alrededor del 75% de la luz solar y ocultan por completo la superficie del planeta. Por lo tanto, no podemos ver el relieve de Venus con herramientas ópticas, sino solo en otras longitudes de ondas. Venus está constantemente sujeto a fuertes lluvias ácidas, y estas no son lluvias ácidas que preocupan a los ambientalistas en la Tierra. Estas lluvias son ácido sulfúrico concentrado casi puro. Lo interesante es que nunca llegan a la superficie, sino que se evaporan debido al enorme calor, formando el fenómeno Virga. A menudo se puede ver este efecto cuando se observan las lluvias en la Tierra. Presumiblemente, una cantidad tan grande de azufre ingresó a la atmósfera del planeta gracias a la intensa actividad volcánica, pero la alta temperatura no permitió que el azufre formara compuestos sólidos en la superficie, porque el azufre se funde a solo 112,8 grados Celsius y se evapora a 444,6 grados Celsius. Fuego, calor, azufre. Esto encaja perfectamente con la descripción del infierno dada en la Biblia.
Es por eso por lo que el tiempo máximo de operación de la Estación Interplanetaria Automática en la superficie de Venus fue de solo 127 minutos, y todavía era un logro sobresaliente en ese momento. Espera, ¿qué? ¿Estaciones aterrizaron en este infierno? Sí, y más de una vez. El primer aterrizaje tuvo lugar en 1970. Muchos de sus padres aún no habían nacido. Pero volvamos a Venus. La estación soviética Venera 7 fue la primera en aterrizar y recopilar datos sobre Venus. Duró poco. Las condiciones infernales lo destruyeron en menos de una hora. En la superficie misma, el dispositivo solo duró 20 minutos. 2 años después, la misión Venera 8 pudo tomar muestras de suelo y analizarlas in situ. Luego hubo varias misiones más, y finalmente la estación Venera 13 realizó la primera grabación de sonido de la superficie de Venus. Escucha atentamente usando tus auriculares. Es realmente fascinante. Suena como un mundo completamente diferente. Por primera vez, esta estación podía capturar y transmitir a la Tierra una imagen en color de la superficie de este infernal planeta. Necesito mencionar qué tipo de emoción creó esta imagen en la comunidad científica en ese entonces. Lo que vino después fue aún más intrigante. Tan intrigante que muchos científicos prefirieron adoptar un enfoque escéptico en lugar de desafiar por completo su visión del mundo. Pero primero, avancemos rápidamente a nuestro tiempo por un momento. En septiembre de 2020, los medios explotaron con titulares llamativos como «Los científicos han descubierto signos de vida en Venus» y otras frases pretenciosas. Veamos de qué se trataba todo este alboroto. Un equipo internacional de astrónomos ha proporcionado evidencia de que se encontraron rastros de fosfina, un gas tóxico producido solo por bacterias anaeróbicas en la Tierra, en las nubes superiores de Venus. Hasta el momento, los científicos no han descubierto un solo proceso natural que pueda producir fosfina. Eso significa, una vez más, que se encontró un gas en Venus que solo aparece como producto de desecho bacteriano. Y la ciencia no conoce otras formas de cómo se puede formar, además de los procesos en los gigantes gaseosos. Pero esto ciertamente no tiene nada que ver con Venus. La evidencia que demostraba la presencia de fosfina fue bastante convincente, y fue una gran sorpresa. Un trabajo de investigación sobre esto fue publicado en Nature Astronomy. Jane Graves, líder del equipo y astrónoma de la Universidad de Cardiff, dijo: «Existe la posibilidad de que hayamos encontrado evidencia de organismos que viven en las nubes de Venus. Es muy interesante e inesperado». ¿Necesito explicar qué hicieron los periodistas con esta declaración? La colega de Jane, Sarah Seeger, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tuvo que aclarar esto. No pretendemos haber encontrado vida en Venus, solo afirmamos haber encontrado gas fosfina, cuyo origen sigue siendo un misterio. Pero esta historia dio un giro trivial. Rápidamente los científicos entendieron por qué se encontró fosfina en las nubes de Venus. Y estas razones resultaron ser extremadamente aburridas. En su nuevo estudio, los científicos de la Universidad de Cornell afirman que la fosfina puede ser un hallazgo geológico importante, lo que indica la presencia de volcanes explosivos en el misterioso planeta.
Usando el telescopio James Clerk Maxwell y el Atacama Large Millimeter Wave Array o ALMA, los expertos concluyeron que la fosfina ingresó a la atmósfera superior de Venus a través del vulcanismo. ¿Fue esto una decepción? Para nada. Toda esta exageración que rodea a la fosfina se desvanece cuando se consideran los signos de vida mucho más obvios descubiertos al comienzo de la investigación. Por favor, no se sorprendan por esto, pero vieron estas señales con sus propios ojos hace un par de minutos. Ven, pero no observan, como diría Sherlock Holmes. Les mostramos fotografías de la superficie de Venus tomadas por la estación automática soviética. ¿Notaron algo inusual? Echen un vistazo más de cerca ahora. Esto o aquello. ¿Siguen pensando que no hay nada especial? Bueno, dejen de hacerlo. Estos artefactos alguna vez fueron objetos de acalorados debates científicos, y algunos científicos prominentes llegaron a sugerir que estos, de hecho, eran seres vivos. Alguna forma de vida desconocida. Aparentemente, estos artefactos estaban actuando de manera demasiado extraña. Sí, estaban actuando. La estación tomó una serie completa de fotografías que revelaron que los artefactos se estaban moviendo. Aparecían y desaparecían, cambiaban de forma, y generalmente se destacaban sobre el fondo de las piedras de Venus. Estos objetos incluso recibieron nombres divertidos, imitando los nombres de los animales terrestres. Pero la verdadera estrella de este documental venusino es el objeto Escorpión. Apareció a la vista aproximadamente en el minuto 90 con un medio anillo cerca de él a la derecha. Para repetir, apareció a la vista. Al principio no estaba allí. Pero lo que llamó la atención de los científicos fue su extraña apariencia. Inmediatamente asumieron que se trataba de algún tipo de detalle que cayó del aparato colapsado. Pero entonces el dispositivo fallaría rápidamente debido al sobrecalentamiento extremo del compartimiento sellado. Dada la enorme presión atmosférica, el aire caliente lo habría penetrado instantáneamente. Sin embargo, Venera 13 continuó funcionando normalmente durante otra hora, lo que significa que el objeto no formaba parte del dispositivo. Según la documentación técnica, todas las operaciones al aire libre, incluida la caída de las cubiertas de los sensores y las cámaras, la perforación del suelo y el trabajo con el cono de medición, finalizaron media hora después del aterrizaje. Nada más salió del aparato. Y en las siguientes fotos falta el Escorpión. El Escorpión medía unos 17 centímetros de largo y tenía una estructura compleja que recordaba a los insectos terrestres o arácnidos. Su forma no puede resultar de una combinación aleatoria de puntos claros y oscuros. La imagen del Escorpión contiene 940 píxeles y la imagen completa tiene 2,08 a la potencia de 10 elevado a 5 píxeles. La probabilidad de tal combinación aleatoria de puntos es infinitesimalmente pequeña, menos de 10 elevado a menos 100. En otras palabras, se puede descartar la posibilidad de que el Escorpión apareciera por accidente. Además, proyecta una sombra distintiva y por lo tanto es un objeto real y no un artefacto visual. El partidario más activo de interpretar estas rarezas como vida venusiana compleja fue el científico ruso Leonid Kazafon-Mality, del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias. Pero ni siquiera un profundo escepticismo permitiría acusarlo de diletantismo. Esto se debe a que Kazafon-Mality formó parte del equipo que diseñó el equipo instalado en la estación de la misión venusiana. Conocía perfectamente como nadie las capacidades de la electrónica con la que estaban equipados los módulos de aterrizaje. El Escorpión no fue el único objeto dinámico extraño encontrado en una serie de imágenes de la superficie de Venus, y podría haber habido aún más si no fuera por un extraño incidente durante el experimento.
En uno de sus artículos, Casa Formality expresó pesar y desconcierto por una decisión desacertada de uno de los miembros del equipo de la misión Venera 13. Según el científico, el vehículo de descenso funcionó durante mucho tiempo sin precedentes y continuaría transmitiendo más datos, pero en el minuto 127 alguien detuvo la transmisión. No está claro quién lo hizo o por qué, pero alguien en la Tierra envió de inmediato la orden de apagar el receptor del orbitador, aunque el vehículo de descenso continuaba enviando señales. ¿Se hizo para evitar que se agotaran las baterías del receptor? ¿Pero el vehículo de descenso no tenía prioridad? Eso se preguntó Casa Formality. ¿Qué más veríamos si la estación continuara la transmisión? Nunca lo sabremos con certeza. Pero aprenderemos mucho más cuando la humanidad regrese a Venus, y creemos que esto ciertamente sucederá.